Si alguna vez te has sentido incapaz de amar plenamente, de confiar en los demás o de sentirte suficiente, tal vez no sea tu culpa. Tal vez la forma en que te criaron dejó marcas invisibles en tu mente y en tu alma. La mayoría de las personas camina por la vida sin cuestionarse por qué reacciona de cierta manera, por qué el miedo al abandono los persigue, por qué parecen atraer siempre el mismo tipo de relaciones, o por qué sienten que nunca son lo bastante buenos. Pero, ¿y si te dijera que muchas de estas emociones tienen un origen más profundo? Que no son simples rasgos de tu personalidad, sino el resultado de heridas emocionales que se formaron cuando eras un niño, cuando tu mente aún estaba moldeándose. Piensa en esto. Un niño que crece en un hogar donde sus emociones no son validadas, aprenderá a dudar de sus propios sentimientos. Una niña que solo recibe amor cuando se porta bien, crecerá creyendo que su valor depende de lo que hace y no de lo que es. Un niño cuyos padres son fríos o distantes, aprenderá que expresar vulnerabilidad es peligroso, y con el tiempo se convertirá en un adulto incapaz de conectar emocionalmente. Y lo peor de todo es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que estas heridas existen. Crecemos, nos convertimos en adultos y seguimos repitiendo patrones sin entender que todo comenzó en nuestra infancia. ¿Cómo saber si tienes una herida emocional? Las heridas emocionales no se ven a simple vista. No hay cicatrices físicas, no hay fracturas evidentes. Sin embargo, se manifiestan en nuestra forma de amar, de reaccionar, de enfrentarnos al mundo. Si te cuesta confiar en los demás, si sientes que nunca eres suficiente, si huyes del amor antes de que puedan lastimarte, si te exiges a un nivel imposible porque sientes que fallar significaría que no vales nada, entonces es posible que dentro de ti aún resuene la voz de tu infancia, porque lo que no sanamos lo repetimos, y lo que permanece en la sombra de nuestro inconsciente se proyecta en nuestra vida diaria. Carl Jung lo dijo de forma clara: hasta que no hagas consciente lo que habita en tu inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Pero hay algo que debes saber: no estás condenado a repetir este ciclo. El simple hecho de que estés aquí viendo este video significa que hay una parte de ti que quiere entender, sanar y romper con estos patrones. Y esa es la primera clave. En este video exploraremos cómo las heridas de la infancia moldean tu vida sin que lo notes. Descubriremos por qué ciertos tipos de padres pueden programar a sus hijos para el sufrimiento sin darse cuenta. Veremos cómo las palabras, el abandono o incluso el amor tóxico pueden crear creencias limitantes que llevamos durante años. Y lo más importante, te mostraré cómo puedes comenzar a sanar esas heridas para recuperar tu verdadero yo. El pasado no puede cambiarse, pero lo que haces con él sí. Así que ahora dime, si descubrieras que una creencia que tienes sobre ti mismo no es tuya, sino algo que te inculcaron desde la infancia, ¿tendrías el valor de dejarla atrás? Para entender cómo estas heridas emocionales se originan, primero debemos adentrarnos en el inconsciente infantil, en la etapa en la que todo comenzó. Y aquí es donde entra la psicología profunda de Carl Jung. Porque lo que creías que olvidaste, en realidad sigue dentro de ti. Desde el momento en que nacemos, nuestro cerebro es como una esponja. No solo absorbe información sobre el mundo exterior, sino que también internaliza emociones, palabras y silencios. No tenemos un filtro para distinguir lo que es justo de lo que no lo es, lo que es verdadero de lo que es una proyección de nuestros padres. Todo lo recibimos como una verdad absoluta. Imagina por un momento a un niño que llora buscando consuelo, pero sus padres lo ignoran o le dicen que deje de hacer dramas. En su mente no pensará: mis padres están ocupados, o ellos también tienen problemas. No. Lo que ese niño aprenderá es algo mucho más profundo y doloroso, que su dolor no importa,
que su tristeza es molesta, que si quiere ser aceptado, tiene que callarse. Ahora imagina a una niña que solo recibe amor cuando saca buenas notas, cuando se comporta como se espera de ella, cuando no cuestiona. Con el tiempo, esa niña entenderá que no es digna de amor por ser quien es, sino por lo que hace. Y así crecerá con la sensación de que nunca es suficiente, porque su valor siempre dependerá de lo que pueda ofrecer a los demás. Según Carl Jung, en los primeros 7 años de vida se forman los patrones emocionales que nos acompañarán el resto de nuestra existencia. En esta etapa, nuestra mente es completamente receptiva y no tiene herramientas para cuestionar la realidad que nos imponen. Si crecimos en un ambiente donde nos hicieron sentir que el amor era condicional, en la adultez buscaremos validación constante. Si aprendimos que expresar emociones nos traía rechazo, de adultos las reprimiremos hasta el punto de desconectarnos de nosotros mismos. La herida infantil no es simplemente lo que te pasó, sino lo que creíste sobre ti mismo cuando sucedió. Si te dijeron que eras torpe cada vez que cometías un error, no solo te convenciste de que eras torpe, sino que también aprendiste a evitar los riesgos, a temer el fracaso. Si fuiste rechazado cuando intentaste expresar tus sentimientos, desarrollaste la creencia de que nadie entenderá tu dolor, así que mejor te lo guardas. Estas heridas no desaparecen con el tiempo. No porque crezcas y te conviertas en adulto, significa que lo que viviste en la infancia deja de afectarte. Todo lo contrario. Se esconde en lo más profundo de tu inconsciente y se manifiesta en tu día a día, en tus relaciones, en tu autoestima, en tus miedos. Jung explicaba que lo que no se hace consciente se repite como un destino. Las heridas emocionales no son simples recuerdos. Son programas que siguen corriendo en el fondo de nuestra mente, moldeando la forma en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. Pero aquí está la clave. Puedes hacerlas conscientes. Puedes identificar los patrones que llevas arrastrando desde la infancia y empezar a cuestionarlos. Porque si te pasaste la vida sintiéndote insuficiente, tal vez nunca fue porque realmente lo fueras. Tal vez solo estabas cargando con una creencia que alguien más puso en ti. Ahora que sabes cómo se forman estas heridas, es momento de entender cómo afectan tu vida adulta sin que te des cuenta. Porque lo que viviste en el pasado sigue manifestándose en tu presente, en formas que tal vez nunca imaginaste. Desde el momento en que nacemos, buscamos modelos para entender el mundo. Observamos a nuestros padres, los imitamos, absorbemos su energía, sus miedos, sus expectativas. Sin darnos cuenta, su forma de actuar se convierte en la base sobre la cual construiremos nuestra identidad. Carl Jung llamaba a estas figuras fundamentales arquetipos, patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestra psique. Desde la infancia, cada uno de nosotros internaliza estos arquetipos a través de la relación con nuestros padres. Ellos no solo nos dan la vida, sino que nos muestran, con sus acciones y omisiones, qué significa ser amado, valorado o rechazado. El arquetipo del padre representa la autoridad, la seguridad, el orden. Cuando un padre es equilibrado, transmite confianza y dirección. Pero cuando es excesivamente autoritario o distante, el niño crece con miedo a tomar decisiones. Se siente inseguro de su propio juicio, busca validación en los demás, teme el fracaso porque aprendió que solo el éxito es aceptable. Si en la infancia recibiste más órdenes que cariño, si cada error era castigado con dureza, si nunca te sentiste lo suficientemente bueno para recibir un simple «estoy orgulloso de ti», entonces es posible que hoy, como adulto, sientas que no tienes derecho a equivocarte. Por otro lado, el arquetipo de la madre simboliza el amor, la protección, la nutrición emocional. Cuando una madre es estable, su hijo aprende a confiar en la vida, en sí mismo,
en los demás. Pero si es sobreprotectora, el niño crecerá con el miedo de enfrentar el mundo por su cuenta. Si es emocionalmente inestable, el niño aprenderá que el amor es algo impredecible, que un día está ahí y al siguiente desaparece. Piensa en esto. Un niño que solo recibe amor cuando se porta bien, aprenderá que el amor es condicional. Crecerá convencido de que tiene que ganarse el cariño de los demás, que su valor depende de lo que haga y no de lo que es. Una niña que ve a su madre sacrificarse por todos y ponerse en último lugar, sin darse cuenta, repetirá ese patrón en su vida adulta. Se convertirá en alguien que da y da, pero que nunca se siente lo suficientemente valorada. Así es como los arquetipos moldean nuestra identidad. No solo nos enseñan cómo es el mundo, sino que nos programan para reaccionar de cierta manera ante él. Pero lo que Jung descubrió es que estos patrones no son inquebrantables. Podemos hacerlos conscientes, cuestionarlos, cambiarlos. No estamos condenados a repetir lo que vimos en nuestra infancia. El problema es que la mayoría de nosotros ni siquiera se da cuenta de que está actuando bajo la influencia de estos arquetipos. Pensamos que simplemente somos así, que nuestra inseguridad, nuestro miedo al abandono, nuestra dificultad para amar, son parte de nuestra personalidad. Pero, ¿qué pasaría si no lo fueran? ¿Qué pasaría si descubrieras que mucho de lo que crees sobre ti mismo no es realmente tuyo, sino algo que absorbiste en la infancia? Para entender cómo estas heridas siguen activas en la vida adulta, necesitamos ir un paso más allá. Ver cómo lo que quedó en el inconsciente empieza a proyectarse en nuestras relaciones, en nuestras emociones y en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Desde niños aprendemos qué partes de nosotros son aceptadas y cuáles no. Aprendemos qué emociones nos traen amor y cuáles nos traen rechazo. Y todo lo que no encaja en esa imagen de lo que deberíamos ser es empujado a un rincón oscuro dentro de nuestra mente. Carl Jung llamó a ese rincón la sombra. La sombra es la parte de ti que ocultaste para ser amado. Todo lo que no pudiste expresar en la infancia quedó enterrado en ella, pero no desapareció. Sigue ahí, operando en tu vida, influyendo en cómo te ves a ti mismo, en cómo te relacionas con los demás, en cómo enfrentas el mundo. Piensa en un niño al que le dicen constantemente, no llores, no seas débil. En ese momento, su mente recibe un mensaje claro. Mostrar tristeza es malo. Y con el tiempo aprende a tragar su dolor, a silenciar su sufrimiento. De adulto, puede sentir culpa por llorar, por expresar vulnerabilidad, incluso por pedir ayuda, pero no sabe exactamente por qué. O imagina a una niña que crece en un hogar donde cada vez que expresa enojo, la castigan. Aprenderá que sentir rabia es peligroso, que para ser aceptada debe tragarse su frustración, y con los años se convertirá en alguien que siempre pone a los demás primero, que nunca se permite decir no, que se siente culpable por defender sus propios límites. Esa es la sombra en acción. Todo lo que reprimimos no desaparece, se esconde, pero sigue afectándonos. Si alguna vez has sentido ansiedad sin razón aparente, si has entrado en relaciones destructivas una y otra vez, si te has saboteado cuando estabas a punto de lograr algo importante, es posible que tu sombra esté operando en silencio. Lo que Jung descubrió es que la sombra no solo se oculta dentro de nosotros, también la proyectamos en los demás. Si creciste en un ambiente donde fuiste ignorado, puedes terminar rodeándote de personas que te hacen sentir invisible. Si en tu infancia te hicieron creer que no eras suficiente, de adulto podrías atraer relaciones en las que te sientes constantemente menospreciado. No porque lo merezcas, sino porque sin darte cuenta, has recreado el mismo patrón una y otra vez. La sombra influye en lo que amas y en lo que odias. Las cosas que más te irritan de los demás suelen ser un reflejo de algo que no has aceptado en ti.
Si alguien te provoca un rechazo instantáneo sin que haya hecho nada grave, detente por un momento. Pregúntate si esa persona refleja algo de ti que has reprimido. Jung decía que enfrentarse a la sombra es un acto de valentía, porque significa mirar de frente todo lo que hemos negado sobre nosotros mismos. Significa reconocer que nuestras heridas infantiles no han desaparecido, que siguen ahí, dictando nuestras decisiones. Pero aquí está la clave. Solo podemos sanar lo que reconocemos. Y si no nos atrevemos a mirar nuestra sombra, ella seguirá gobernando nuestra vida en las sombras. Ahora bien, si la sombra es lo que hemos ocultado, ¿cómo podemos empezar a integrarla sin que nos destruya? ¿Cómo podemos usarla para recuperar nuestra autenticidad en lugar de seguir atrapados en el mismo ciclo? Para responder a esto, debemos hablar de un concepto fundamental en la psicología de Jung, el proceso de individuación. Porque solo cuando aceptamos nuestra sombra podemos comenzar a ser realmente libres. Sanar no significa olvidar. No se trata de fingir que el pasado no existió ni de borrar las cicatrices que llevamos dentro. Carl Jung lo entendió de una manera diferente. Sanar es integrar. Es tomar cada fragmento de lo que somos, incluyendo nuestro dolor, nuestra sombra, nuestras heridas, y convertirnos en nuestra versión más auténtica. A este proceso lo llamó individuación. La individuación es el camino de regreso a nosotros mismos. Es dejar de ser marionetas de las heridas que nos dejaron en la infancia y comenzar a elegir conscientemente quiénes queremos ser. Imagina a un niño que creció en un hogar donde solo era reconocido cuando sobresalía. Aprendió que su valor dependía de su éxito, que si no era el mejor, entonces no era nada. Durante años, su vida giró en torno a la validación externa. Buscó aprobación en sus relaciones, en su trabajo, en cada cosa que hacía. Pero un día, algo cambia. Ese niño, ahora adulto, comienza a cuestionarse. ¿Realmente necesito demostrar algo para valer? ¿O puedo permitirme ser yo mismo sin la necesidad de ganarme el derecho a existir? Ese es el inicio de la individuación. Cuando tomamos conciencia de nuestras heridas, cuando dejamos de actuar de forma automática, dejamos de ser prisioneros de nuestro pasado. El problema es que muchas personas nunca llegan a este punto. Viven toda su vida sin darse cuenta de que siguen repitiendo los mismos patrones, de que reaccionan desde la herida en lugar de la conciencia. Por eso, Jung decía, para dejar de ser prisionero de tu pasado, necesitas hacer consciente lo que una vez fue inconsciente. Pero ¿cómo hacemos esto? Primero, dejando de huir. La mayoría de las personas pasa su vida evitando el dolor, distrayéndose, negando sus emociones. Pero lo que niegas te controla, y lo que aceptas te transforma. Cuando te das cuenta de que la ansiedad que sientes no es porque así eres, sino porque aún hay una parte de ti que tiene miedo de no ser suficiente, entonces ya no eres un esclavo de esa emoción. Puedes verla, comprenderla y entonces transformarla. Cuando reconoces que las relaciones destructivas en las que te has encontrado no son casualidad, sino la repetición de un patrón inconsciente, entonces puedes elegir romperlo. Este proceso no es fácil. Requiere valentía. Requiere mirar de frente lo que llevamos evitando toda la vida. Pero cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta de algo. El dolor que creías que te definía en realidad no es tuyo. Fue algo que te inculcaron, que te impusieron, que absorbiste cuando eras demasiado pequeño para defenderte. Ahora tienes una opción: seguir actuando desde la herida o comenzar a reconstruirte desde la conciencia. Dejar que el pasado siga controlándote o convertirte en el creador de tu propio destino. Y aquí viene la pregunta más importante. Si ya eres consciente de tus heridas, ¿qué harás con ellas? Porque el siguiente paso en este camino es aprender a sanar la relación con nuestro pasado, con aquellos que nos lastimaron.
pero no para justificar lo que hicieron, sino para liberarnos de la carga que seguimos arrastrando. Perdonar no significa justificar, no significa minimizar el daño, ni hacer como si nada hubiera pasado. Tampoco significa que debas volver a confiar en quien te lastimó. El perdón es un acto de liberación, y la liberación no es para ellos, es para ti. Carl Jung entendió que la verdadera sanación no ocurre cuando el otro cambia o cuando recibimos la disculpa que nunca llegó. La sanación ocurre cuando dejamos de cargar con el peso del pasado. Si sigues esperando que tus padres cambien para sentirte bien, les estás dando poder sobre tu felicidad. Tal vez aún guardas dentro de ti el deseo de que un día reconozcan lo que hicieron, que un día te digan, lo siento, no supe amarte como necesitabas. Pero, ¿qué pasa si ese día nunca llega? Si sigues esperando que validen tu dolor, seguirás atado a él. Esto no significa que debas ignorar lo que ocurrió. Al contrario, el primer paso para sanar la relación con nuestros padres es aceptar la realidad tal como es, sin idealizar, sin minimizar, sin esperar que el pasado sea diferente. Cuando aceptas lo que fue, puedes empezar a soltar lo que ya no necesitas cargar. Pero, ¿cómo hacerlo? Empieza sacándolo de dentro de ti. Escribe una carta, no para enviarla, sino para vaciar todo lo que nunca pudiste decir. Dile a tu padre o a tu madre lo que te dolió, lo que necesitaste y no tuviste, la rabia, la tristeza, la confusión. No importa si la carta es dura, no importa si las palabras salen desordenadas. Lo importante es que no sigan atrapadas en tu interior, y cuando la termines, léela. Permítete sentir lo que tengas que sentir. Luego, quémala, rómpela o guárdala. Lo que hagas con ella es tu decisión, pero te darás cuenta de algo. Al escribirla, algo dentro de ti habrá cambiado. Porque el perdón no se trata de ellos, se trata de liberarte. Soltar el resentimiento no significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa que decides no seguir permitiendo que ese dolor gobierne tu vida. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con él. Ahora que has soltado lo que te ataba, hay una pregunta importante que debes hacerte. Si ya no eres la persona herida del pasado, ¿quién eres realmente? Y ahí es donde llega la última parte de este proceso. La reconstrucción. El momento en que dejas de ser el reflejo de tus heridas y comienzas a convertirte en la persona que realmente quieres ser. Tu infancia influyó en quién eres, pero no determina en quién te convertirás. Las heridas que cargaste durante años pueden haberte moldeado, pero no son una sentencia. No estás destinado a repetir el sufrimiento de tu pasado. No estás condenado a ser la misma versión de ti mismo que fue creada por el dolor. El dolor que no se transforma, se transmite. Pero el dolor que enfrentamos nos libera. Tal vez durante toda tu vida has sentido que algo dentro de ti no estaba completo, que hay una parte de ti que busca respuestas, que quiere entender por qué sientes lo que sientes, por qué reaccionas como reaccionas. Ese simple acto de preguntarte ya es un primer paso. Y ahora que lo ves, ¿qué vas a hacer con ello? Puedes elegir seguir viviendo en automático, dejar que los patrones que aprendiste en la infancia sigan dirigiendo tu vida. O puedes tomar las riendas, hacerte responsable de tu propia sanación y empezar a construir la vida que realmente quieres. No importa cuánto te hayan lastimado, cuánto hayas perdido o cuántas veces hayas sentido que no eras suficiente. Nada de eso define tu destino. Si este video te ayudó a ver algo en ti que antes no veías, el primer paso ya está dado. Ahora, elige sanar.